Pampatimocuitlahuisque nin tequipanol kipia tlen tikchiuaski. Tlamopeualtia tlalolini, tlachchinol, apachoatl, pampanikan ticate, intekitihque, techilisque tlen tikchiuaski. Tlamopeualtia Angueyaltepetl, México tlalolintzotzonal, ximocahuacan tlalihtoque, amo ximomohtican, iuan matikakikan tlen techilisque. Xiquilnamiquican, nochin timocuitlauia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una Carta de Derechos de las Víctimas con el objetivo de que la población conozca sus derechos en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano. En el marco de la composición pluricultural, esta carta se tradujo en 9 lenguas indígenas: tzotzil, náhuatl, mije, mixteco, ñañú, mazahua, zapoteco, mazateco y triqui, en colaboración con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, así como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para un mayor alcance y difusión, esta Carta de Derechos estará disponible en formato digital y de audio en la página de la Fiscalía, garantizando la no discriminación en el acceso a la justicia. A continuación, me permito presentar a los integrantes del Honorable Presidium, para quienes pido un aplauso. Maestra Nayeli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctora Laura Itandehui Ruiz Mondragón, Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Doctor Salvador Reyes Sequiguas, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Licenciada Ingrid Gómez Saraciba, titular de la Secretaría de las Mujeres. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Carmela Galindo Montalvo, traductora de Mixteco. Y la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos la asistencia de todos los presentes, provenientes de las diferentes instituciones, asociaciones civiles, alcaldías y de la población de las diferentes comunidades, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Titlazohcamatilia y nochi macehualme, tenomongualasque, hueyetequicalme, olocholme y guanaltepeme. Garantizamos la inclusión y la no discriminación de todas las personas que acuden a la Fiscalía CDMX. Es indispensable que las víctimas conozcan sus derechos cuando denuncian. Además de ser más fácil el acceso a la Carta de Derechos en español, ahora las y los ciudadanos que hablan lenguas y fueron víctimas de algún delito podrán revisar sus derechos traducidos al tzotzil, náhuatl de Milpa Alta, mixe, mixteco, ñañú, mazahua, mazateco y triqui. La accesibilidad de la Carta de Derechos de las Víctimas es un paso más por la justicia. Estará disponible en audio y PDF en la página de la Fiscalía CDMX para que cualquier víctima pueda revisar cuáles son sus derechos cuando acuda a denunciar. Iniciamos el evento con unas palabras de la maestra Nayeli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Me iba a quitar los lentes, ¿ustedes creen?
No digo, ahora sí que muy buenas tardes a todas, todos y todes. Saludo muy cordialmente a quienes me acompañan en el presidium, especialmente a Ernestina. No, pues gracias por la invitación y a todas y todos quienes están aquí acompañándonos, en especial a las compañeras diputadas, a las compañeras servidoras públicas y magistradas y naturalmente a las compañeras que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y a movimientos de la sociedad civil. Celebro la elaboración de la Cartilla de Derechos de las Víctimas que el día de hoy se presenta y que contribuye al avance para la garantía del derecho al acceso a la justicia de todas las personas a partir de la difusión de información en un lenguaje ciudadano, integral, incluyente, sensible y claro para todas, todos y todes. Esta acción está orientada a favorecer particularmente a quienes forman parte de un grupo de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, las personas migrantes y sujetas de protección internacional, las niñas, niños y adolescentes, así como las personas hablantes de una lengua nacional distinta al español, que en el caso, me comentaba acá, de la Ciudad de México, hablamos 6 de cada 10 de las lenguas nacionales de nuestro país. La cartilla contribuye a garantizar el acceso a la justicia mediante herramientas que trascienden las técnicas jurídicas y alcanzan las psicosociales y otros recursos para una atención integral que se requiere en el contexto de un hecho delictivo o victimizante. En ese sentido, me permito destacar 3 puntos importantes de la cartilla que contribuyen a observar las necesidades de las víctimas desde un punto de vista mucho más integral. En primer lugar, y con referencia a las personas que hablan una lengua nacional distinta al español, destaco la pertinencia que tiene la traducción de la cartilla a algunas lenguas habladas en la Ciudad de México, lo que favorece que las personas conozcan sus derechos y las exijan, entre los cuales están el derecho a contar con una interpretación en todo el procedimiento para traducir la lengua, pero también contextualizar las actuaciones dentro de una cultura y dar cuenta del significado de las acciones y circunstancias en lo que sucede en los hechos, esto como parte de un sistema jurídico plural. En segundo lugar, referente a los derechos de las personas extranjeras, celebro que se incluya la obligación del Estado de contar con una traducción en los casos en los que las personas hablan un idioma distinto al español, así como el contar con una ayuda migratoria. En tercer lugar, reconozco que se refieran a las personas con discapacidad y a la obligación del Estado que existe para atender las solicitudes de ajustes razonables por parte de las personas usuarias y que reconozcan la vía para hacerlo y acordarlas, así como la obligación de cumplir con las medidas de accesibilidad, entre las cuales se encuentra ofrecer información en formatos accesibles y lectura fácil como medidas para la vida independiente y el respeto de la capacidad jurídica de las personas. Es preciso que de manera progresiva se consolide un sistema efectivo de apoyo para la toma de decisiones articulado para el acceso de justicia. La inclusión de dichos grupos de atención prioritaria, así como todas y todes, es un paso más hacia la garantía y el respeto de los derechos de acceso a la justicia, que de acuerdo con el Comité de la CEDAW, también se caracteriza por los elementos de disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y rendición de cuentas, o que en los debates más recientes se caracteriza como elemento fundamental para la justicia abierta y democrática. Estoy convencida de que la cercanía con las personas usuarias de los servicios de procuración de justicia en su diversidad y las instituciones, herramientas como la que se presenta el día de hoy, irán evolucionando para ser cada vez más útiles y así eliminar la asimetría de poder que tiene a hacerse más grande por medio de la asimetría de la información. Felicitaciones al equipo de la Coordinación General de Investigación de Delito de Género y Atención a Víctimas y a la Fiscalía en general, en particular a la fiscal, mi queridísima Ernestina Godoy, por esta valiosa cartilla, por esta valiosa herramienta. Gracias, maestra. A continuación, le cedo la palabra al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Con la venia del presidio, sí, agradezco a la presencia y la invitación de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, a quien en este momento, y lo hago públicamente, hago un reconocimiento muy especial por su actividad, por su capacidad, experiencia y sobre todo el entusiasmo y empeño que ha tenido para llevar a cabo los destinos de la Fiscalía General de Justicia, que lo ha llevado en una forma excelente, pronta, eficaz sobre todo, y sobre todo, que es lo que he observado, ha logrado una gobernabilidad en la Ciudad de México. Yo le agradezco, aparte de reconocerla como una política, sí, realmente no ahorita, sí, de mucho tiempo. Se lo reconozco y aprendemos mucho de usted. Gracias, muy amable. La doctora Laura Ita Andewit Ruiz, también agradezco, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios. Nacieli Ramírez Hernández, me da mucho gusto verla con nosotros. No se encuentra el doctor Salvador Reyes, sí, es el investigador, claro que sí, con mucho gusto, aquí lo tenemos. Y además tenemos que a Carmela Galindo Montalvo, que es traductora también en estos temas. Antes de dar lectura a un documento que traigo, me permito, si ustedes me lo permiten más bien, dar una pequeña lectura en una parte exclusiva. Acabo de ir, el año pasado fui al estado de Chiapas como representante de la CONATRID, como presidente, y me llamó la atención la forma de llevar a cabo la justicia entre nuestros hermanos indígenas. Me llamó muchísimo la atención y si ustedes me lo permiten, hice una observación y ojalá quisiera yo hacerlo mención. Si ustedes lo mencioné, lo que tenemos nosotros en ese entonces, ¿sí? Es un pequeño estrato que hice en cuanto al estado de Chiapas, entre comillas, en honor a la historia, el contexto y a la cultura del estado de Chiapas. Es nuestro deber mencionar la justicia indígena, en observancia y respeto de los postulados reconocidos en el derecho internacional a través del Convenio 169, suscrito por México ante la Organización Internacional del Tratado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la correspondiente Declaración Americana y el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En Chiapas, como en otros estados, hay jueces indígenas. Dichas autoridades hablan lengua materna y son propuestas por el ayuntamiento y actúan en materia civil, familiar, mercantil y penal y en temas de reparación del daño como forma anormal de terminar el juicio, lo que constituye un paso histórico en México, pues hace realidad el reconocimiento pleno de los sistemas normativos indígenas y la jurisdicción indígena en el marco del pluralismo jurídico. La riqueza y la diversidad cultural del país explica la multiplicidad de formas para administrar justicia en los pueblos indígenas, lo cual ha tenido un reconocimiento en el derecho nacional e internacional. No hay duda, la impartición de justicia indígena data de los siglos atrás de Mesoamérica. Por ello, debemos
y así lo dije, debemos aprender a resolver los conflictos como lo hacen nuestros hermanos y principalmente debemos estar orgullosos como parte de los poderes judiciales, los jueces y salas indígenas sean parte de nuestra casa de justicia. Cierro comillas, este fue un discurso porque la justicia, entre la justicia indígena, la verdad es que resuelven mejor sus conflictos que nosotros mismos. Muchas felicidades en este tema con ustedes. De igual manera aprecio la presencia de todas las personas que se encuentran reunidas en este recinto y que el día de hoy nos acompañan. El matiz de nuestra actualidad nos ubica en un contexto dentro del cual se nos muestra nuestra realidad cotidiana como un plano de exposición a una inquietante marea de actos sociales caracterizados por la violencia. Lo anterior conlleva causar daño en las personas y promueve prácticas discriminatorias como lo es la xenofobia, la intolerancia y la no inclusión, que transgreden los derechos humanos de las personas que viven y conviven en esta ciudad, nuestra capital. El discurso institucional y de los múltiples colectivos que en esta urbe interactúan levanta cada vez el nivel de la voz a favor de las personas víctimas de algún delito. La inconformidad pública es el estandarte en cuya simbología se muestra el rechazo ante actos atroces de abusos del poder contra las personas víctimas de ilícitos. De manera tal, en este espacio quiero expresar mi más amplio reconocimiento para los trabajos que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, en especial en el área de atención a víctimas, por el acompañamiento y atención integral que brindan a las personas, ya que los efectos psicológicos que han afectado la vida de las personas víctimas pueden ser múltiples y traumáticos. El apoyo de las mismas se merecen, no debe tener cortapisas la asistencia social y asesoría jurídica que brinda esta institución de Procuración de Justicia. Es fundamental para su reparación. Todas las personas quienes nos acompañamos en el ámbito del servicio público debemos tener una capacitación invariable y permanente, lo anterior para estar sensibilizados con el fin de no revictimizar y utilizar criterios orientadores que nos permitan garantizar sus derechos humanos, romper el proceso de la vulneración y proporcionar en el ámbito de sus atribuciones una atención inmediata y eficaz que les revista de plena seguridad jurídica. Sobre ello, expreso mi más profundo compromiso para lograrlo. De esta forma, les quiero agradecer su invitación y acompañamiento. El Poder Judicial de la Ciudad de México está comprometido con la justicia indígena y así queremos plantearlo. Acabo de tener una plática con la señora fiscal y me hace una mención y creo que vamos a retomar esta idea. ¿Por qué no, cuando estén involucrados nuestros hermanos indígenas en un asunto, en un proceso, que nos ayuden y hagamos la traducción de las resoluciones en el contexto de cada uno de ellos? Sería muy importante. Gracias, muy amable. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, magistrado. Continuamos con la participación del doctor Salvador Reyes Equiguas, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, quien también presentará 2 audios de la Carta de Derechos de las Víctimas. Bueno, pues muy buenas tardes. En principio, deseo agradecer profundamente a la Fiscalía la invitación, no solamente a asistir a este evento público, sino más bien a colaborar, a poner un granito de arena en este proyecto muy loable. Hay que recordar que México
se ha asumido en tiempos recientes como un país plurimulticultural. Es muy reciente el momento en que asumimos que nuestra realidad lingüística era sumamente diversa. Hoy la reconocemos, pero traducirla, trascenderla a la realidad cotidiana exige todavía muchos esfuerzos que no podemos postergar. En esta ocasión, la presentación de la cartilla es un evento que debemos celebrar marcadamente. ¿Por qué? Pues porque suma esfuerzos de diferentes sectores de nuestra sociedad. Por un lado, las instituciones, y por otra parte, los ciudadanos que han deseado colaborar en este proyecto, ¿no? A mí me conmueve mucho ver la cantidad de traductores y traductoras, sobre todo, que están acá presentes, apoyando, respaldando moralmente la emisión de esta cartilla. Creo que esto es un pequeño ejemplo de cómo tenemos todavía mucho trabajo por hacer, de cómo tenemos que construir una realidad distinta en la que todos somos corresponsables. Si bien es cierto, la cartilla es un instrumento que se circunscribe al área metropolitana de la Ciudad de México, yo creo que es un ejemplo que se puede replicar. Así como nosotros también podemos aprender de otras fiscalías estatales, sobre todo en los lugares donde hay más tradición indígena, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por poner solo unos ejemplos. A final de cuentas, el que México sea un cruce de caminos, un encuentro de voces procedentes de todos los rincones de nuestro país, nos representa un reto mayor. Y ese reto, bueno, pues habrá que afrontarlo, insisto, con la participación, en principio, de los individuos, trabajando codo a codo, trabajando con pluma, con lápiz, con el esfuerzo de los hablantes que pueden escribir y leer su lengua, para después que ellos mismos sean vectores para el resto de su población. Esto particularmente es de importancia porque coloca a los hablantes como sujetos de su propia historia. Son protagonistas del acontecimiento cotidiano, algo que lamentablemente, pues en tiempos no tan remotos, el Estado mexicano pasaba por alto. Yo felicito la sensibilidad de la Fiscalía, felicito también la colaboración profesional de la CEPI, que aquí están presentes sus respectivos titulares, y bueno, pues agradezco la oportunidad de poner un granito de arena en ello. Oider mengu de mara yaluga, ogib ikwa de gats ante karanini monda, nuna ge manthoni gi padi. Na rampats idera, Fiscalia era sepi, sha hyoki narahemi, habu shot ofo, yatha de to shathogi naranzomui, shot ofo, nyato hankadinya, ya mudi mengu de rahai. Na rahemi, de yatha de tosha thogi naranzamui shimantoni page kongea ni padi tegi yere ne habugi ma padatai rampatsi uga thogi naranzamui karanhini monda ra Fiscalia era sepi mutsi khariye nunara hemi di uti nedi shi na ari thaha ipetsi Shimantoni gipandi no i ne mara yamengu ui wa o yodegats ante. Gracias, doctor. A continuación, también le cedo la palabra a la doctora Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, quien también nos presentará un video. Miot nakalo tijun comunidad, o natal tixambal, o tal que le van a litimuktaslumal México, habito a metzotzcopla chavai.
Tijun común ante las pasti fiscalía, tisepi, las metzanik hun mantal, sventa butashich elel y yich elik timut, tibuchutik ostauhik swokolik yung usukal ilbajinet. Tiasbi, Carta de Derechos a las Víctimas. Telas yich et esel tibashakim titos batzikopetik. Tibun sventa derechos yun tibuchutik ostauh swokolik yung usukal ilbajinet. Amet sotstu. Shuk avibunto, atihnatik, bushuchikbach bak antikoltael, shuk cholbelsham tik derecho tike. Mi oih taoh tik hunuk mokolil, o hunuk ilbajinel, y timuktaslumal México. Ti fiscalía shuk tisepi, shak tik kontik tibune, titesh minaj, y chiyal bukutik, usitik tik derecho tike. Tihnak helikutike. Atzot meskoplal, shoh tikinikme, ti abuts avalale, shuk tiyantik nakleheletik, titeti alumale. Ti oilok emiktal ti shambal, ti timuktaslumal México. Tlazocamati y Pampa Anesleuyew que sencan yolpaqui. Tlazocamati. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco esta oportunidad de colaboración que se ha dado entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México. Acción que nos permite afianzar el trabajo transversal en favor de los derechos indígenas, como nos ha encomendado la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estimada fiscal, mi querida Ernestina Godoy, un gusto colaborar en estas acciones para hacer cada día más eficiente el acceso a la justicia a la población que históricamente ha vivido mayores agravios, los pueblos y las comunidades indígenas. Agradezco también la presencia de mis compañeras, de mi querida compañera Ingrid, de Nacheli, por supuesto del magistrado, del doctor Reyes y de mi compañera de la CEPI traductora. Este evento es muy importante porque estamos justo en el contexto del 21 de febrero, Día Internacional de las Lenguas Indígenas, y por supuesto en el contexto del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas declarado por la UNESCO. Reiteramos nuestro reconocimiento a las personas traductoras que compartieron su conocimiento y su palabra para lograr una versión de la Carta de Derechos de las Víctimas en Lenguas Indígenas. Esto en 9 lenguas indígenas nacionales: el náhuatl, el tzotzil, el mazateco, el zapoteco, el mazahua, el mixteco, mije, otomí y triqui. Sin lugar a duda, una de las principales herramientas de un Estado de Derecho es el tener acceso a la información, conocer y comprender los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos es fundamental. Es fundamental para la vida democrática, para la convivencia ciudadana, para propiciar un ambiente de paz y respeto en la vida pública. Pero asegurar la comunicación y el entendimiento entre todas las personas requiere disponer, echar mano de un lenguaje comprensible, con pertinencia cultural y en las lenguas de cada pueblo, de cada persona. Aún más cuando las personas han sido víctimas de un delito, han sufrido daños físicos, emocionales, materiales o de cualquier tipo por acciones de otras personas. Lo que menos quieren es saber de los trámites legales y administrativos, de las audiencias, de las declaraciones, pues el daño se profundiza, se ahonda como una herida que no cierra. Si no se cuenta con una respuesta pronta, con un acompañamiento cercano y la explicación en la propia lengua del camino que hay que emprender para lograr justicia en cada caso. De ahí la gran importancia del trabajo de la traducción y la labor
de las personas traductoras e intérpretes, pues son quienes construyen el puente para trasladar el contenido de un mensaje de una lengua a otra. Las y los traductores son quienes posibilitan la comunicación, la comprensión entre culturas diversas. Es un oficio de gran responsabilidad que requiere un amplio reconocimiento, un amplio conocimiento de la lengua y la cultura, de la reflexión constante de lo que se dice, cómo, cuándo y quién y de qué manera. Ese conocimiento y esa reflexión es fundamental para transmitir los mensajes de manera adecuada. Por eso, aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento a cada una de las personas que brindan su conocimiento en las lenguas indígenas nacionales para hacer estos puentes de comunicación y contribuir a esta ciudad de igualdad y de derechos. Sin duda, la Carta de los Derechos de las Víctimas en Lenguas Indígenas se suma a la información pública disponible tanto en formato escrito como en audio. Estos documentos que hoy se tradujeron, que están hoy ya disponibles en lenguas indígenas, también están disponibles en audio en todas las instancias de justicia de la Ciudad de México y seguramente será de interés y utilidad en otras entidades de nuestro país. Esperamos continuar trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, para fortalecer la atención a los grupos de atención prioritaria, quienes enfrentan mayor dificultad para el pleno ejercicio de sus derechos humanos, particularmente en las personas de identidad indígena, quienes constantemente son víctimas de actos de discriminación y exclusión social. Sigamos abonando a la construcción de una ciudad más justa, en un futuro donde nadie se quede atrás. Vignasillo nainenaya kutauna. Maku betsa animana. Katevi tushavi. Ya se me olvidó. Mate chino. Gracias, doctora. Continuamos con la participación de la licenciada Ingrid Gómez Saribar, titular de la Secretaría de las Mujeres. Buenas tardes a todas y todos. Por supuesto, me da mucho gusto y agradezco la oportunidad tanto a la coordinadora para la atención de delitos de género, la maestra Sayuri, y en general a la fiscal. Veo compañeros y compañeras de las fiscalías y también compañeros y compañeras de atención a víctimas desde la Secretaría de las Mujeres. Por supuesto, yo voy a empezar de pedinche. Voy a pedirle a la fiscal que este gran trabajo que han hecho con mi querida Laura y su equipo de CEPI puedan compartírnoslos, podamos alojarlo en la página también de la Secretaría, porque al igual que lo que hacen los centros de atención a víctimas, lo que hace mi querida Nayeli, pues también nosotras nos enfrentamos todos los días con temas que necesitan la traducción y la interpretación también, para que ninguna mujer se quede fuera, ninguna mujer se quede atrás, justo como decía Laura terminando sus palabras en este lugar. No sé cómo le hagamos, pero lo queremos. Y lo queremos además estar también informando a través de nuestras lunas y de nuestras abogadas. Hace no mucho tiempo, quizá algunos meses, en el año pasado tuvimos la oportunidad de un ejercicio de traducción
sobre todo de nuestra cartilla de los derechos de las mujeres y también de materiales de prevención de la violencia. Quisiera referirme, porque mis compañeros y mis compañeras se han referido sobre todo a la importancia que nosotras suscribimos que tienen traducir a lenguas indígenas como un instrumento garante del acceso a la justicia. Pero también son sin duda estos procesos de traducción una oportunidad también de deconstrucción de quienes estamos haciendo atención a víctimas. Porque traducir, interpretar, nos lleva no solo a tener una mirada sobre cómo y dónde poner la palabra, sino también cómo acercarnos a cosmovisiones, y también implica maternar, porque, y Laura lo decía bien, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, también implica mirar ese lugar que tienen las madres, las dadoras de vida y las ancestras en la reproducción de las lenguas. Y eso también tiene que ver con un ejercicio de reconocimiento absoluto a las mujeres. Por eso me parece que no solo es importante como una herramienta de acceso a la justicia, sino un reconocimiento pleno de la importancia de las mujeres indígenas en todas las sociedades y, por supuesto, en la sociedad de la Ciudad de México, que es una sociedad pluricultural, es fundamental. El reconocimiento de nuestras mujeres indígenas, que yo me quedé con lo que nos decía COPRED el año pasado, que desgraciadamente son quienes más viven la discriminación. Y eso nos lleva también a un compromiso fundamental en el ejercicio de una ciudad de derechos, que es cómo resarcir a lo mejor la deuda histórica con las mujeres indígenas y el reconocimiento amplio de los derechos de las mujeres indígenas. Yo felicito a la Fiscalía, felicito a CEPI, con quien además los trabajos de traducción siempre han sido, pues eso, trabajos de muchísimo aprendizaje. Y hoy leía en Twitter una palabra, una manera de saludar que se me quedó muy grabada, porque ojalá nos pudiéramos saludar así. No la sé decir en la lengua original, pero era algo así como que tengas la luz. Para todas y todos ustedes, mi reconocimiento y que tengan la luz. Gracias. Gracias, licenciada. A continuación, nuestra Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, dirigirá unas palabras a las y los presentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos están acompañando esta tarde. Me da muchísimo gusto, la verdad, siempre cuando tenemos la oportunidad de presentar cosas que pudieran no ser la integración de la carpeta, el levantamiento del cadáver, ¿no?, sino algo más estructural, ¿sí?, algo más de fondo. Por eso me da mucho gusto estar aquí esta tarde y además, pues, siempre acompañada yo les digo, son mis cómplices, ¿no?, porque nos vemos en muchos lados, nos vemos en muchas cosas, coincidimos en muchos, nos llamamos todos los días, ¿no? Entonces me da mucho gusto que esté aquí Ingrid como una acompañante permanente de los trabajos de la Fiscalía, ¿sí? Nacheli, que a veces no nos acompaña tanto, pero nos vigila muy bien y eso nos ayuda mucho, ¿no?
defiende también ella a las víctimas, ¿no? Y nos ayuda a avanzar, ¿sí? Laura, que es la primera vez que coincidimos, ¿no?, en un trabajo aquí cara a cara, pero que estamos todo el tiempo por el tema de las traducciones, ¿no? Al maestro magistrado, doctor Rafael Guerra, que le digo muchas veces está él bendito entre las mujeres, hoy no es solito, ¿sí? Muchísimas gracias por siempre estar desde el Poder Judicial con respeto a su autonomía, con respeto a su independencia, pero siempre tratando de dialogar por realmente hacer justicia. Y quiero saludar al doctor Salvador Reyes. Muchísimas gracias, doctor, porque sé que usted fue de los que estuvo de necio a que se hiciera esto, y me da muchísimo gusto contar con esas decisiones y decisiones profesionales, ¿no? A nuestra compañera Carmen Galindo, que es traductora de Mixteco, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí, ¿sí? Miren, nosotros como Fiscalía tenemos la obligación de representar legalmente los intereses de todos los habitantes que se encuentran en la Ciudad de México cuando han sido víctimas de un delito. Y lo hacemos a través de la implementación de acciones eficaces, buscamos que sean eficientes, con respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, transversalidad, interculturalidad y enfoque diferenciado. Siempre buscando nuestra finalidad es el fortalecimiento de la confianza y la seguridad en el sistema de justicia. Han hablado de qué es el enfoque diferencial, que es tener presentes los derechos de cada persona, atendiendo a su edad, a su género, a su orientación sexual, a situación de discapacidad física o mental, lo que nos lleva a tener dentro de nuestras instituciones, atender sus expectativas, creencias, capacidades, prácticas cotidianas, formas de comprender el mundo y de relacionarse en el momento de requerir la atención frente a esas necesidades. Es importante este enfoque porque nos permite a las servidoras y servidores públicos reconocer las vulnerabilidades, riesgos e inequidades que enfrentan las víctimas. De la mano de esto surge la transversalidad, constituyendo un proceso que nos permite garantizar la efectiva incorporación de la perspectiva de género dentro del proceso penal. Nosotros hemos emprendido desde 2018 el proceso de transición que busca revertir las diferencias en el trato a víctimas a lo largo de todo el proceso penal. La atención, para nosotros, la atención a las víctimas, lo hemos dicho en nuestro quehacer, las víctimas al centro. Es que accedan a la justicia, que se busque la reparación del daño, buscando que se devuelvan las cosas en la medida de lo posible al estado que se encontraban antes de cometer el delito. A veces no lo podemos hacer, pero buscamos ayudar a que se recuperen sus proyectos de vida. Ahora el marco jurídico nos permite, y diría yo, nos obliga a que las víctimas sean el centro de la actuación de la Procuración de Justicia, ¿sí? Buscamos que todas nuestras actuaciones, ¿sí?, estén encaminadas, por un lado, a mejorar la atención a las víctimas de un primer momento. Por eso me da mucho gusto que estén aquí mis compañeras y mis compañeros fiscales territoriales, que es donde más acude la población. Lo que le queda más cerca son los que están en las alcaldías, ¿no? Y esa es una labor de todos los días, mejorar los tiempos, mejorar la atención, ¿sí?, para que la gente sienta que cuando cruza una puerta de cualquier oficina de la Fiscalía
sepa que llegó al lugar correcto, que llegó al lugar en el que la vamos a escuchar, la vamos a atender, la vamos a proteger y vamos a activar toda nuestra fuerza institucional para dar justicia, porque una deuda histórica que tenemos las fiscalías es la atención a la gente. Pero además, que cuando lleguen a estos lugares, sepan qué va a pasar allá adentro, ¿no? Porque nadie quiere estar en ninguna instalación de la fiscalía, más que cuando no hay de otra, ¿sí? Pero tiene que saber qué va a pasar cuando cruza la puerta, ¿no? ¿A qué tiene derecho? ¿Sí? No es que le van a hacer el favor las servidoras o los servidores públicos de atenderle. ¿Cuáles son sus derechos? Y esa es la importancia de tener una cartilla escrita de una manera muy sencilla, ¿sí? Los abogados a veces somos muy complicados para transmitir nuestros conocimientos, pero creo que esta vez este esfuerzo colectivo que hicieron las compañeras del área de atención a víctimas, en general de la coordinación, es una acción exitosa. Es sencillo, pero están los derechos a los que tiene la víctima cuando cuando llega a una instalación de la fiscalía, ¿no? Ya lo dijeron, ¿no? Uno dice, bueno, ¿a qué tengo derecho? A tener un asesor jurídico, a hacer una llamada. Sí, pero tienes derecho también a que el Ministerio Público, a que el fiscal te atienda, te explique, te diga qué va a suceder y qué vamos a investigar y a que investigue. La víctima tiene derecho a que investigue. Creo que es una experiencia lograda, ¿sí? En informar a las víctimas para que pueda, a su vez, ejercer y exigir esos derechos. No estamos haciendo el favor, estamos haciendo nuestro trabajo y las víctimas tienen que saber qué derechos tienen y por eso es importante esta Carta de Derechos de las Víctimas, que no solamente en la Secretaría de las Mujeres, yo esperaría que en todas las páginas de las secretarías, en las páginas del Congreso, que veo aquí a mis compañeras diputadas, que siempre están muy atentas, ¿no?, pudiera difundirse, porque en la medida en que se conozca, se ejercen los derechos, una vez conociéndolos y haciéndolos nuestros, ¿no? Entonces, creo que no solamente te la voy a regalar, sino te la voy a imponer, ¿no? Se las vamos a imponer esta carta para que nos ayuden a difundir, ¿sí? Y si a la vulnerabilidad con que llegan las víctimas a la Fiscalía se agrega que quienes llegan son personas que pertenecen a alguna comunidad indígena, la cosa se pone peor, ¿no? Entonces, por eso, esta colaboración que tenemos con CEPI y con Laura es importantísima, ¿sí? Como Fiscalía, nosotros tenemos la obligación de que las personas cuenten con un traductor, ¿sí? Y ese traductor tiene que ser profesional, porque tiene que saber traducir a veces los términos técnicos jurídicos para que la gente los comprenda y que sepa qué es lo que está pasando, a qué tiene derecho y qué es lo que va a suceder, ya sea como víctima o como imputado en todo el proceso penal. Por eso es tan importante que se traduzcan esta cartilla a estas lenguas. Nos falta mucho, me decías que necesitamos 300 y tantos, ¿no? Bueno, vamos con estas primeras 9, ¿no? Comentarles que en la Ciudad de México habita un total de 289,139 personas indígenas, de las cuales 125,000 hablan al menos 55 de las 68 lenguas
indígenas nacionales, así como la permanencia de 802,000 habitantes en al menos 48 pueblos originarios que dan sustento al carácter intercultural y transversal de esta ciudad. Por eso, el que la Carta de Derechos de las Víctimas en español ahora estén traducidas en estas 9 lenguas es un gran acontecimiento. Y yo quisiera que conociéramos a nuestros traductores, ¿sí? No sé si estén todos, pero nos apoyó el señor Baruch Edmundo Molina Martínez, ¿sí? Si se pueden parar para que los conozcamos, ¿sí? Lucía Mochan Vargas, no está, ¿no? Gloria Martínez Carrera, ¿sí? Guillermo Correa Lonche, Angélica Lujano García, Carmela Galindo Montalvo, Diana Laura Domínguez Martínez, ¿no está por acá? ¿Sí? Quirino Monroy, ¿sí? Y Flavia Salomón López. Muchísimas gracias, ¿sí? Ellos son colaboradores de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, pero también quiero agradecer una vez más la colaboración del doctor Salvador Reyes, muchas gracias, y Francisca Sámanos González, no la tenemos por aquí. Son académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que ponen su conocimiento al servicio de la gente y en este caso al servicio de la justicia, ¿sí? Me parece que esto es una manera de que la Fiscalía, desde la Fiscalía, reconocemos las raíces nativas de todos los habitantes, pueblos y barrios originarios asentados en este territorio, ¿sí? La obligación del Estado frente a las lenguas indígenas es revitalizarlas, ¿sí? Reconocerlas, dignificarlas, respetarlas y promover acciones para su preservación oral y escrita. Por ello, considero que este trabajo será un precedente importante de acuerdo a nuestro mandato constitucional en materia de derechos indígenas. Va a estar en la página de la Fiscalía, van a estar en la página de la Fiscalía. Espero que la podamos difundir muy ampliamente. Tienen toda la libertad y todo el derecho de copiarla, de difundirla, de imprimirla. No hay ninguna limitación, no le pidan permiso a nadie, ¿sí? Difundámoslas de una manera masiva para que realmente pueda tener una penetración, esto que es el conocimiento de los derechos de todas las víctimas, y en este caso de las víctimas que pertenecen a alguna comunidad indígena. Yo lo que les puedo decir es que esta carta nos obliga aún más a las servidoras y servidores de la Fiscalía, porque entre más se conocen los derechos, más obligados estamos nosotros no solo a respetarlos, sino a promoverlos. Y en eso estamos comprometidas y comprometidos todos los servidores y servidoras públicas de la Fiscalía. Yo quiero agradecer el esfuerzo de Nayeli, que sé que lo traía durante mucho tiempo, y está aquí Larisa, que sé que ahora está en otro lado, pero que ella empezó con cuando fue secretaria, empezó también con esta iniciativa que hoy culmina con 9, pero vamos por las otras. Muchísimas gracias, ¿sí? Y desde luego a la coordinadora que están impulsando este trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo de mis compañeras, mis compañeros y de la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje, licenciada. Para finalizar, disfrutaremos de Kumbaktu Xuxpec,
colectivo multidisciplinario de jazz formado por Benjamín García y Roy Martínez en Mije. Ashan, matikakikan, Kumanduk Shushpe, Tzotzonal, Pampainayuk Tzotzonque, Benjamín García y Juan Roy Martínez, Matimacacan, Sematetlaxcalol. Pueden tomar asiento, por favor. Leeds beoogdigde discussie te vinden, ze Joran nooit maar ook zuster, als ik pat maar hoor. Hanem jidin gashi, berhare kunare go.
Agradecemos su asistencia a este evento de presentación y nuevamente pedimos un aplauso para los miembros del Presidium, invitados especiales e invitados de las diferentes comunidades, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Titlasojkamatilia pampanomonghualasque, itechinin nextilis, matimacaca ocsema tetlaxcalo totlayencanque, iguanochi inmasewalme Hueyaltepetl, México. A nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, agradecemos el apoyo interinstitucional de la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Residentes y la presencia de las distinguidas autoridades que nos acompañaron. Asimismo, agradecemos a todas y todos los presentes por su asistencia. Agradecemos las facilidades otorgadas por el Museo de la Ciudad de México y los invitamos a tomar una fotografía conmemorativa. En Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Quitlasojkamatilia y Palehuil, en Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Tlayecanque, Tlencatinican, Iguanotzin y Masewalme, Ximopanoltican Quixtisque, Seteixcuponan. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como @Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX.